A petición de tu padre, ahora serás mi esposa para siempre. La primera vez que Emilia sintió que su vida se había acabado no fue cuando su padre anunció que la entregaría en matrimonio a un criado, sino mucho antes, en una de aquellas noches en que el barón Duarte le sirvió, con manos temblorosas, la misma medicina espesa y de sabor metálico que siempre la dejaba aturdida, pesada y sin fuerzas. Esa noche, al mirarse en el espejo manchado de su habitación, tuvo la extraña sensación de que alguien más la estaba observando desde el reflejo, alguien más joven, más ligera, casi desconocida. El medallón roto que colgaba de su cuello, único recuerdo de su madre, brilló de un modo extraño bajo la luz de la vela, como si quisiera contar un secreto silenciado a golpes de culpa. Cuánta de su pesadez pertenecía realmente a su cuerpo y cuánta había sido puesta allí por manos ajenas. Cuánto de la vergüenza que la rodeaba había sido cuidadosamente fabricada para que ella nunca se atreviera a levantar la cabeza. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El caserón de los Duarte se alzaba sobre la loma como una acusación de piedra contra todo lo que no encajara en su fachada perfecta. Las paredes encaladas relucían al sol del siglo XIX, los balcones de hierro forjado parecían cejas fruncidas observando el valle, y el patio central exhalaba un olor persistente a cuero húmedo, a caballos sudados y a cera quemada. Allí, entre columnas altas y sombras que olían a incienso añejo, Emilia había aprendido que cada paso que daba producía un eco más ruidoso que el de las demás mujeres, como si el mármol quisiera recordarle en cada movimiento que ocupaba demasiado espacio. Desde niña, las criadas susurraban a su espalda mientras frotaban el suelo con cepillos y agua gris. Sus comentarios no necesitaban ser pronunciados en voz alta para herir. Bastaban las miradas que se deslizaban por su cintura, por sus brazos redondos, por las mejillas que se sonrojaban con facilidad. La institutriz francesa contratada para enseñarle modales de salón había repetido tantas veces que una dama digna era ligera como una pluma y silenciosa como una brisa que Emilia terminó por sentir que su propio cuerpo era un ruido, una falta de educación hecha carne. El barón Manuel Duarte la observaba desde la cabecera de la mesa larga del comedor, envuelto siempre en un olor a tabaco fuerte y vino caro. Sus ojos claros eran duros como el cristal de las copas. A veces se quedaban fijos en el medallón roto que Emilia llevaba sobre el pecho, reliquia de una madre de la que poco se hablaba. Otras se detenían en el plato de ella, vigilando cada bocado, como si el simple acto de alimentarse fuese un crimen contra el apellido. Nunca levantaba la voz, no era un hombre de gritos. La humillación en aquella casa se servía fría y con modales impecables. La noche de la humillación definitiva llegó disfrazada de fiesta. El caserón fue preparado para recibir a los hacendados vecinos, a comerciantes importantes y a un par de oficiales del ejército. El aire se llenó de olor a pan recién horneado, carne asada y vino especiado. En el patio se encendieron faroles dorados, y las risas comenzaron a desbordarse como espuma de cerveza en jarras de barro. Los músicos afinaban violines y guitarras, las criadas corrían con bandejas de plata, y la ama de llaves, doña Gertrudis, revisaba cada detalle con una mirada que olía a vinagre y reproche. Emilia se dejó ajustar el vestido rojo que Gertrudis había elegido para ella. El tejido era pesado, de algodón fuerte que apretaba el pecho y la cintura, como si quisiera exprimirla hasta convertirla en otra persona. Las ballenas del corsé se clavaban en su piel, recordándole a cada respiración que su cuerpo era un territorio a domesticar. Mientras la peinaban, el olor a aceite de lavanda inundó el cuarto, mezclándose con la ansiedad que subía desde el estómago. La institutriz murmuró que el color rojo llamaba la atención de manera peligrosa y que, en el caso de Emilia, lo único que debería llamar atención en ella era su discreción. Aún así, cuando bajó las escaleras hacia el salón principal, hubo un instante mínimo en que sintió que la luz de los candelabros acariciaba su rostro con cierta benevolencia. El encaje del escote suavizaba sus hombros, y sus rizos castaños, aunque rebeldes,
formaban una corona imperfecta que caía sobre la nuca. Por un segundo, una voz muy antigua dentro de ella susurró que quizá, solo quizá, todavía había algo hermoso en su existencia, pero el eco de esa voz se quebró cuando oyó la risa contenida de dos jóvenes hacendados cerca de la fuente de piedra. Ellos hablaban con un oficial del ejército que acababa de llegar y que, con el pecho inflado de medallas recién abrillantadas, preguntaba por la hija del varón. Uno de los muchachos, con olor a colonia barata y a arrogancia, señaló hacia Emilia con un gesto apenas perceptible. La observaban a lo lejos, creyendo que no escuchaba, comentando cuánto ocuparía de una silla, cuánto costaría en tela para hacerle un vestido, cuánto tardaría en quedarse sin aire si intentaba subir al campanario de la capilla. El oficial, que había preguntado en tono neutro, dejó escapar una carcajada breve, de esas que nacen del deseo de pertenecer al grupo. Emilia sintió que la piel del rostro le ardía, pero mantuvo la vista hacia la bandeja de copas que llevaba una criada. El cristal tintineaba con un sonido delicado, tan distante de la brutalidad de aquellas palabras. No era la primera vez que la reducían a una broma, pero esa noche había algo distinto. Su padre se encontraba muy cerca, lo suficientemente próximo como para oír, evaluar y decidir. El varón no se acercó a defenderla, permaneció de pie junto a una columna, con el olor a tabaco rodeándolo como un manto, mirándola de lejos con un gesto que no era de vergüenza ajena, sino de cálculo. En ese momento, Emilia comprendió que, para él, ella no era una hija herida, sino una pieza torpe dentro de un tablero social que debía mantenerse sin manchas. Las palabras que cayeron aquella noche en el salón no fueron solo crueldades juveniles, sino argumentos silenciosos para una decisión que el varón parecía tener ya medio tomada. Más tarde, cuando la música se calmó y el salón se llenó de un murmullo cansado, Emilia buscó refugio en la galería exterior. Allí, el aire olía a tierra húmeda y a bugambilias aplastadas bajo los pies de los invitados. Las estrellas se difuminaban tras una capa tenue de nubes, y los grillos cantaban con insistencia desde el jardín. Ella apoyó las manos sobre la barandilla de piedra y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. No era solo por lo que había escuchado, sino por la certeza, aún difusa, de que algo se estaba rompiendo de forma definitiva. La ama de llaves llegó hasta ella con pasos suaves, pero su presencia nunca olía a consuelo. Llevaba el delantal impecable, las manos entrelazadas sobre el vientre y los ojos de quien cree saber más que la dueña de la casa. Se colocó a su lado y comentó con aparente neutralidad que una hija obediente no tenía derecho a llorar en público por palabras insignificantes que las lágrimas hinchaban el rostro y lo volvían todavía menos agraciado que el varón esperaba fortaleza no dramatismos. Emilia no respondió, se limitó a apretar más fuerte el medallón roto entre los dedos, sintiendo el borde astillado clavarse en la palma como un recordatorio de que el afecto, en su vida, siempre venía con filo. A la mañana siguiente, el caserón amaneció con olor a cera gastada y flores marchitas. Los restos de la fiesta se acumulaban en rincones del patio, serpentinas teñidas, vasos olvidados, manchas de vino sobre el suelo de piedra. Emilia se despertó con la garganta seca y un cansancio pegado a los huesos. La luz que entraba por la ventana dibujaba partículas de polvo en el aire, girando como si bailaran una danza lenta y silenciosa, indiferente a las preocupaciones humanas. Doña Gertrudis la llamó al despacho del varón. Ese despacho siempre le había parecido una jaula de madera oscura. Olía a cuero viejo, a tinta y a humedad de papeles antiguos. En las paredes, retratos de antepasados de mirada severa custodiaban el espacio, y el crucifijo sobre la puerta parecía vigilar cada palabra que allí se pronunciaba. El varón se encontraba sentado tras el escritorio, con los dedos manchados de tinta y una copa de vino a medio terminar. Sus ojos grises parecían aún más pálidos bajo la luz fría que se filtraba por la ventana alta. Él no empezó preguntando cómo se sentía ni si había dormido bien. Para Manuel Duarte, las emociones eran un lujo que no todos podían permitirse. En cambio, habló de reputación, de negocios,
de cómo la risa de los invitados la noche anterior había sido un golpe directo a la dignidad de la casa. Comentó que una hacienda se sostenía con trabajo, sí, pero también con apariencias, y que una hija que se convertía en motivo de burla debilitaba los cimientos del poder. Emilia escuchó todo esto con el estómago encogido, sintiendo que, con cada palabra, se borraba un poco más la posibilidad de ser vista como persona y no como defecto ambulante. El barón mencionó entonces a los Mociño, una familia vecina que había insinuado la idea de un compromiso para uno de sus sobrinos, pero que, después de la fiesta, había decidido guardar prudente distancia. Dijo que las lenguas del pueblo eran afiladas, que la historia de la hija obesa del barón corría ya de boca en boca, que la misericordia no tenía cabida en ese mundo de contratos y alianzas. Mientras hablaba, sus manos se movían sobre la mesa entre papeles y documentos. Fue en uno de esos movimientos que Emilia vio algo que hasta entonces le había pasado desapercibido, una pequeña botella de vidrio, de boca estrecha, casi vacía, que despedía un leve olor metálico, mezclado con hierbas, el mismo aroma que invadía su habitación cada noche antes de dormir. La mención del criado llegó como un trueno en un cielo sin nubes. El barón explicó con la misma calma con la que se discute una transacción comercial que la corona había decidido premiar a un hombre del valle, un criado que había servido con lealtad a un oficial del rey y que por un extraño giro del destino había salvado su vida en una revuelta de peones. Este hombre, según la carta recibida, tendría derecho a una recompensa, podía ser tierra, ganado o un vínculo de sangre con una familia respetable. La hacienda Duarte, dijo el barón, no estaba en posición de ceder parcelas ni cabezas de ganado, pero tenía algo más que podía entregar, una hija que ya no servía a los intereses del apellido. La frase cayó con una frialdad indescriptible. El barón no habló de amor, ni de consentimiento, ni de sueños. Habló de utilidad. Dijo que, al unir a Emilia con ese criado, no solo saldaba una deuda moral con la corona, sino que también se deshacía de un motivo constante de vergüenza. Si ese matrimonio funcionaba, el criado se sentiría agradecido y quizás trabajaría la tierra con más empeño. Si no, al menos las risas se alejarían de la casa principal. Emilia sintió que la habitación giraba levemente, como si el suelo se hubiera convertido en barco sobre mar agitado. La luz de la ventana pareció cambiar de tono, volviéndose más cruda, cortante. Su padre le estaba diciendo, sin adornos, que su valor era equivalente al de un trozo de tierra o a un puñado de cabezas de ganado, que su existencia, para él, era moneda de cambio. En su mente, una parte se rebeló, gritando que aquello era una injusticia intolerable, pero otra parte, moldeada por años de comentarios hirientes y miradas de desaprobación, susurró que quizá era lo que merecía. El barón no le preguntó si estaba de acuerdo. Anunció que la boda se celebraría sin pompas, que sería una ceremonia rápida en la capilla cercana y que, después, la enviarían a vivir a las casas de servicio, donde compartiría techo con aquel hombre. Le aseguró que, de ese modo, al menos dejaría de ser motivo de burla en los bailes y que podría encontrar una especie de paz lejos de las exigencias del apellido Duarte. En el fondo del corazón de Emilia, sin embargo, algo se resistía a aceptar la idea de que el destino se redujera a un castigo. Recordó la mirada de su madre en los escasos recuerdos que aún conservaba, una mujer de sonrisa cansada pero ojos vivos que solía acariciar el medallón ahora roto y decirle en las noches de tormenta que cada trueno era una promesa de renovación, no una amenaza de destrucción. Esa memoria se mezcló con el olor a tinta, vino y medicina metálica, creando una sensación extraña, como si debajo de la humillación hubiera un hilo delgado de misterio esperando ser desenredado. Cuando salió del despacho, el caserón pareció más grande y más hostil que nunca. Las escaleras olían a polvo viejo y a cera reseca. Las cortinas ocultaban rayos de sol que apenas lograban atravesar las telas gruesas. Los retratos de los antepasados la seguían con sus miradas juzgonas. En el patio, los criados iban y venían con cubos de agua, sacos de grano y herramientas, impregnados de sudor y tierra. Entre ellos, Emilia distinguió a un hombre que no había visto de cerca hasta entonces, alto,
de piel oscura como madera pulida, con una camisa de lino gastado abierta en el pecho y las manos firmes, sosteniendo un haz de leña. Sus movimientos eran precisos, sin prisa y sin sumisión visible. Había dignidad en la forma en que apoyaba los pies en el suelo, como si supiera que cada paso tenía peso propio, más allá de lo que los dueños de la casa quisieran creer. Esa figura, recortada contra la luz del patio, se quedaría grabada en la mente de Emilia como una premonición. Aún no sabía su nombre, aún no conocía su voz, pero presentía que, de algún modo, él sería la llave de un destino que ni siquiera había imaginado, no solo porque el varón lo había elegido como receptor de su castigo, sino porque había algo en su presencia que desafiaba las reglas invisibles de aquella hacienda. Si estás escuchando esta historia y sientes la misma mezcla de rabia e injusticia que Emilia llevó clavada en el pecho, te invito a quedarte. Suscribirte y acompañar cada capítulo es como tomar la mano de quienes nunca fueron defendidos a tiempo. Aquí, cada corazón herido encuentra un lugar para ser escuchado, y tu apoyo ayuda a que más personas descubran historias como esta. Esa noche, antes de dormir, la ama de llaves volvió a llevarle la medicina espesa en una taza de porcelana. El líquido desprendía el mismo olor a metal y hierbas machacadas. Emilia lo sostuvo entre las manos, observando cómo el vapor formaba pequeñas nubes que se deshacían en el aire. Por primera vez, dudó en beberlo. Algo en su interior le susurraba que aquel cansancio constante, esa sensación de peso que no le pertenecía del todo, podía no ser obra exclusiva de su cuerpo, sino de decisiones ajenas. Sin embargo, el hábito, el miedo y la obediencia se impusieron. Probó un sorbo, sintiendo como el sabor amargo se pegaba a la lengua y como un hormigueo ligero viajaba por la garganta hacia el estómago. Antes de que el sueño la atrapara por completo, se levantó e hizo algo que jamás se habría atrevido a hacer días atrás. Abrió un pequeño cajón del tocador, tomó un pañuelo y escupió en él la mitad del líquido que había mantenido en la boca. Luego, escondió ese pañuelo doblado bajo la base del medallón roto, como si guardara una prueba de algo que aún no sabía nombrar. Fue un gesto mínimo, casi insignificante, pero en él se condensó la primera chispa de rebeldía. Mientras las sombras de la habitación se alargaban y el murmullo de la hacienda se apagaba, Emilia se durmió con el presentimiento de que la boda que se acercaba no solo la arrancaría de aquella casa, sino que también abriría puertas que nadie en el valle quería ver abiertas, porque, detrás del castigo vestido de matrimonio, se escondía un misterio de botellas vacías, medallones rotos y silencios demasiado perfectos. El día en que Emilia fue conducida fuera del caserón no estuvo marcado por llantos ni despedidas ruidosas, sino por una quietud espesa, casi ofensiva, como si la hacienda entera hubiera decidido fingir que nada extraordinario estaba ocurriendo. El amanecer llegó cubierto de una neblina baja que olía a tierra húmeda y estiércol reciente. Los gallos cantaron con la misma insistencia de siempre. Los peones comenzaron su jornada sin alterar el ritmo y las criadas abrieron las ventanas para ventilar habitaciones que ya no volverían a pertenecerle. La vida seguía, indiferente, mientras Emilia se convertía oficialmente en algo que había sido decidido sin su voz. Doña Gertrudis supervisó los preparativos con una eficiencia que rozaba la crueldad. Ordenó que el equipaje fuera reducido a lo estrictamente necesario, como si cualquier objeto adicional pudiera representar un capricho injustificado. Un vestido de trabajo, 2 mudas de ropa interior áspera, un chal grueso que olía a alcanfor y el medallón roto, ese sí permitido quizá por considerarlo inofensivo, un simple recuerdo sin valor comercial. Todo fue acomodado en un baúl pequeño de madera sin barnizar, cuyas bisagras chirriaban como si protestaran por la injusticia del contenido. Emilia observaba en silencio, sintiendo que cada prenda retirada del armario era una capa de identidad arrancada sin ceremonia. Antes de salir, el varón la llamó una última vez. No fue un gesto de ternura, sino una formalidad necesaria para cerrar el trato. En el despacho, el olor a tinta y vino se mezclaba con el perfume penetrante de una vela recién apagada. Manuel Duarte habló de deber, de honra recuperada y de cómo aquel matrimonio la pondría a salvo de un mundo que no había sido amable con ella. Insinuó que el criado elegido era un hombre fuerte, trabajador y sin vicios conocidos,
como si eso bastara para justificar la transacción. No hubo bendición ni consejo paternal, solo una advertencia velada: fuera de la hacienda, ella ya no llevaría el peso del apellido como escudo. A partir de ese momento, estaría sola. El trayecto comenzó poco después del alba. Una carreta sencilla, tirada por 2 caballos cansados, esperaba junto a la entrada lateral del caserón, la misma por donde entraban los suministros y salían los desperdicios. Emilia subió con torpeza, ayudada por un mozo que evitó mirarla a los ojos. El banco de madera estaba frío y duro, y el movimiento brusco de la carreta hacía crujir cada articulación de su cuerpo. A medida que se alejaban, el caserón se reducía a una mancha clara entre la bruma, perdiendo su imponencia hasta convertirse en un recuerdo borroso. No sintió alivio ni tristeza profunda, solo una extraña sensación de desarraigo, como si le hubieran arrancado algo que nunca había podido usar. El camino de tierra se extendía serpenteante entre campos de cultivo y pequeñas colinas cubiertas de pasto seco. El aire olía a heno y a hojas aplastadas bajo las ruedas. Cada sacudida de la carreta despertaba el cansancio que llevaba años acumulándose en su cuerpo, pero esa mañana algo había cambiado. La medicina no había surtido el mismo efecto de siempre. Su mente permanecía sorprendentemente despierta, atenta a los sonidos del entorno, al canto lejano de los pájaros, al golpeteo regular de los cascos contra el suelo. Era como si una neblina interna comenzara a disiparse lentamente. Durante el trayecto, Emilia recordó fragmentos dispersos de su infancia: la risa apagada de su madre en el jardín, el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la cocina, la sensación de correr descalza sobre la hierba antes de que alguien le dijera que una niña de su posición no debía comportarse así. Pensó también en las noches en que el varón la había observado beber la medicina con atención excesiva en la botella de vidrio casi vacía sobre el escritorio, y en el olor metálico que ahora parecía resonar en su memoria con una claridad inquietante. Aquellos pensamientos se entrelazaban con el miedo al futuro inmediato, formando un nudo difícil de desatar. Tras varias horas de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Las tierras bien delimitadas de la hacienda dieron paso a caminos menos cuidados, flanqueados por árboles retorcidos y cercas de madera envejecida. El olor a leña quemada se hizo más presente, mezclándose con el de la humedad que emanaba de un arroyo cercano. Emilia sintió que cada metro recorrido la alejaba no solo de su antiguo hogar, sino también de la versión de sí misma que había aceptado sin cuestionar la humillación como destino. La carreta se detuvo finalmente frente a un conjunto de construcciones modestas, situadas a cierta distancia del núcleo principal de la hacienda. Eran las casas de servicio, levantadas con piedra irregular y madera oscura, techadas con tejas desgastadas por el tiempo. No había adornos ni jardines cuidados, solo la funcionalidad desnuda de quienes vivían para trabajar. Un grupo de criados se movía entre los edificios, cargando herramientas y sacos, y el murmullo de sus conversaciones llenaba el aire con una energía distinta a la del caserón. Allí, la vida no parecía girar en torno a apariencias, sino a la supervivencia cotidiana. Fue entonces cuando Emilia lo vio con claridad. El mismo hombre que había distinguido días antes en el patio principal se encontraba cerca de una pila de leña, limpiándose las manos con un trapo áspero. Su piel oscura contrastaba con la camisa clara y gastada, y su postura transmitía una calma firme, ajena a la tensión que ella sentía. No había en su expresión rastro de burla ni curiosidad morbosa, solo una atención silenciosa, como si evaluara la situación sin prisa. Al cruzarse sus miradas, Emilia sintió un estremecimiento difícil de explicar. No fue miedo, sino la desconcertante sensación de ser vista sin juicio previo. La ama de llaves se acercó a él con paso decidido, explicándole en voz baja lo que ya sabía, que aquella mujer era ahora su esposa por disposición del varón y de la corona. Emilia observó cómo el criado escuchaba sin interrumpir, con el ceño apenas fruncido, asimilando una realidad que tampoco había elegido. Cuando la explicación terminó, él inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, no hacia doña Gertrudis, sino hacia Emilia. Ese gesto mínimo, tan distinto a las miradas altivas de los hombres del salón, le produjo un nudo en la garganta. El interior de la casa asignada era sencillo,
pero limpio. Olía a madera seca y a hierbas colgadas en haces pequeños junto a la ventana. Una mesa robusta ocupaba el centro del espacio principal, acompañada por 2 sillas desparejas. En un rincón, una cama estrecha con mantas oscuras parecía más un lugar de descanso honesto que un símbolo de obligación. No había lujo, pero tampoco abandono. Emilia dejó el baúl junto a la pared y se quedó de pie, insegura, esperando alguna indicación que no llegó. El criado se movía con naturalidad, encendiendo el fuego y colocando una olla con agua sobre las brasas. Sus gestos eran precisos, casi rituales, como si cada acción tuviera un propósito aprendido a base de experiencia. Emilia notó cómo evitaba invadir su espacio, como dejaba siempre una distancia respetuosa entre ambos. Aquella ausencia de imposición la desconcertó más que cualquier orden brusca. En su mundo anterior, la cercanía siempre había sido una forma de control. Allí, el silencio parecía una oferta de tregua. Mientras el agua comenzaba a hervir, Emilia se sentó lentamente en una de las sillas. El cansancio la alcanzó de golpe, como una marea tardía. Cerró los ojos un instante, dejando que el olor a humo y hierbas la envolviera. Pensó en la palabra matrimonio, tan repetida en el despacho del varón y tan vacía de significado real. No había amor, ni promesa, ni siquiera expectativa clara, solo la certeza de que su vida había sido redirigida como un río forzado a cambiar de cauce. En ese momento, el criado colocó frente a ella un cuenco con sopa sencilla. El vapor ascendía lentamente, llevando consigo un aroma reconfortante. No hubo palabras, solo ese gesto práctico que, sin saberlo, marcó el primer acto de cuidado genuino que Emilia había recibido en mucho tiempo. Al probar la sopa, sintió un calor suave descender por su garganta, distinto al ardor metálico de la medicina nocturna. Por primera vez en años, su cuerpo respondió sin pesadez inmediata, como si reconociera la diferencia entre lo que nutre y lo que adormece. Si has llegado hasta aquí y te preguntas si una unión nacida del castigo puede transformarse en algo distinto, deja tu reflexión en los comentarios. A veces, las decisiones más injustas esconden dilemas morales que merecen ser pensados en comunidad, porque no todas las historias están hechas solo de villanos y víctimas. Cuando cayó la noche, Emilia se recostó en la cama estrecha, envuelta en el chal áspero que había traído consigo. A través de la ventana, el cielo se mostraba despejado, salpicado de estrellas que parecían más cercanas que las del jardín del caserón. Escuchó el murmullo distante de voces y risas apagadas, el crujido de la madera al enfriarse, y el sonido regular de la respiración del hombre en la otra habitación. No hubo miedo inmediato, solo una alerta constante, como si su cuerpo no supiera aún si debía defenderse o descansar. Antes de dormir, llevó la mano al medallón roto y al pañuelo escondido bajo él. El recuerdo del sabor amargo de la medicina regresó con fuerza, acompañado de una intuición creciente. Aquel matrimonio impuesto como castigo podía convertirse en la única oportunidad para descubrir quién había decidido que ella debía cargar con un peso que quizá nunca fue suyo. Mientras el sueño la envolvía lentamente, Emilia comprendió que el camino que había comenzado esa mañana no tenía regreso, pero tal vez, solo tal vez, conducía a una verdad largamente ocultada. Los primeros días en la casa de servicio transcurrieron envueltos en una quietud que Emilia no sabía cómo interpretar. No era el silencio opresivo del caserón, cargado de expectativas y juicios invisibles, sino uno distinto, más amplio, casi respirable. Allí, el tiempo parecía estirarse de otra manera, guiado por el ritmo del sol y del trabajo, no por campanas ni por miradas de desaprobación. El aire olía a leña húmeda al amanecer y a hierba secándose al mediodía, y cada olor parecía marcar una frontera clara entre el pasado y el presente. El hombre con quien ahora compartía techo se movía por la casa con una naturalidad que contrastaba con la rigidez que Emilia había conocido toda su vida. No invadía, no imponía, no observaba con la curiosidad cruel de quien cree tener derecho sobre el cuerpo ajeno. Su presencia se sentía constante pero discreta, como una pared firme que no se acerca más de lo necesario. Emilia empezó a notar pequeños detalles, la forma en que dejaba siempre una silla libre frente a ella, cómo colocaba el pan en la mesa antes de sentarse,
como evitaba mirarla directamente cuando ella se cambiaba de habitación. Aquella prudencia silenciosa, tan ajena a la lógica del castigo, comenzó a erosionar lentamente la coraza que ella había construido para sobrevivir. Cada mañana, Emilia despertaba antes que él, sorprendida por una energía nueva que parecía brotar desde un lugar olvidado de su cuerpo. El cansancio constante, ese peso que durante años había sentido como parte inseparable de su existencia, se manifestaba con menos fuerza. Sus movimientos seguían siendo lentos, pero ya no estaban acompañados por la neblina mental que la obligaba a detenerse a cada momento. La ausencia de la medicina nocturna comenzaba a revelar algo inquietante. Su cuerpo no era el enemigo que le habían enseñado a odiar. Mientras él salía a trabajar en los campos cercanos o a cumplir tareas asignadas por la hacienda, Emilia permanecía en la casa, organizando lo poco que tenía, limpiando superficies que ya estaban limpias y observando el mundo desde la pequeña ventana. Desde allí veía a los otros criados ir y venir, escuchaba fragmentos de conversaciones, risas breves y quejas ahogadas por el cansancio. Nadie parecía prestarle demasiada atención, y esa invisibilidad, que antes habría sido otra forma de humillación, ahora se sentía como un escudo. Por primera vez, podía existir sin ser evaluada constantemente. Con el paso de los días, comenzó a explorar los alrededores. Descubrió un sendero estrecho que llevaba hasta un arroyo de agua clara, donde el sonido constante del fluir parecía limpiar los pensamientos más oscuros. Encontró un pequeño huerto cuidado con esmero, donde crecían hierbas aromáticas y algunas hortalizas. Supo, sin que nadie se lo explicara, que aquel cuidado pertenecía al hombre que compartía la casa con ella. La tierra removida con paciencia, los surcos alineados, todo hablaba de alguien que entendía el valor de cultivar, no solo de extraer. Fue en uno de esos recorridos silenciosos que Emilia empezó a percibir la presencia de un niño. No lo vio de inmediato, pero lo sintió. Una sombra pequeña que se deslizaba entre los árboles, una risa sofocada detrás de un tronco, pasos ligeros que se detenían al menor ruido. Durante un par de días, creyó que se trataba de su imaginación, de un eco de la vida que había quedado atrás. Sin embargo, una tarde, mientras regresaba del arroyo con las manos húmedas y el vestido salpicado de barro, se encontró con una mirada desconfiada observándola desde detrás de la cerca. El niño era delgado, con el cabello oscuro y los ojos grandes, demasiado serios para su edad. Permanecía quieto, evaluándola con una mezcla de curiosidad y cautela, como un animal que no sabe si huir o acercarse. Emilia se detuvo, consciente de cada uno de sus movimientos, y esperó. No intentó hablarle, no extendió la mano ni sonrió de manera forzada. Simplemente permaneció allí, dejando que el momento se acomodara por sí solo. Tras unos segundos eternos, el niño retrocedió un paso y desapareció entre los árboles. Esa presencia fugaz despertó algo profundo en Emilia. Recordó su propia infancia, las ocasiones en que había deseado esconderse para no ser vista, para no ser juzgada. Comprendió que aquel niño, fuera quien fuera, cargaba también con un peso invisible. Desde ese día, empezó a dejar pequeños gestos en el huerto, una fruta lavada, un trozo de pan envuelto en un paño, colocados en un lugar visible pero sin insistencia. No sabía si alguien los tomaría, pero el acto en sí la conectaba con una parte de sí misma que no había tenido permiso para existir. Dentro de la casa, Emilia comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Un cajón que no cerraba del todo bajo la mesa, una tabla suelta en el suelo del dormitorio contiguo, el sonido hueco detrás de una de las paredes. No eran descubrimientos dramáticos, solo pequeñas anomalías que despertaban su curiosidad. En el caserón, la curiosidad siempre había sido castigada. Allí, en cambio, parecía una herramienta legítima para comprender el entorno. Una tarde, mientras limpiaba cerca del fogón, encontró un trozo de tela escondido entre dos piedras. Era un pañuelo viejo, manchado de algo oscuro, con un símbolo bordado en una esquina. No supo de inmediato qué representaba, pero lo guardó sin pensarlo demasiado, impulsada por una intuición que empezaba a confiar en sí misma. Aquella casa, entendió, no solo albergaba una nueva vida, sino también restos de historias no contadas,
fragmentos de un pasado que no había sido permitido nombrar. Si sientes que hay secretos respirando entre estas paredes y quieres ser de los pocos que descubran la verdad antes que nadie, acompaña esta historia hasta el final. Algunas revelaciones solo se entregan a quienes permanecen cuando el silencio empieza a hablar. El hombre regresó al anochecer, cubierto de polvo y sudor, con la expresión cansada pero serena. Preparó la cena con movimientos ya familiares para Emilia, y ambos compartieron el espacio sin palabras innecesarias. Ella notó cómo él dejaba una porción más pequeña en su propio cuenco y una más generosa en el de ella, como si entendiera, sin decirlo, que su cuerpo necesitaba fuerza, no restricción. Ese gesto, tan simple y tan cargado de significado, la conmovió más que cualquier discurso. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente y la casa se sumergía en sombras suaves, Emilia se acostó con la sensación de que algo se estaba reorganizando en su interior. No sabía aún qué papel jugaría el niño silencioso, ni qué historias guardaban los rincones de aquella vivienda humilde, ni por qué su cuerpo empezaba a responder de manera distinta al mundo, pero intuía que el castigo había abierto una puerta inesperada, y detrás de esa puerta, entre silencios respetuosos y secretos enterrados, comenzaba a gestarse una verdad capaz de cambiarlo todo. La transformación de Emilia no ocurrió de manera súbita ni con gestos grandilocuentes, sino a través de una serie de cambios tan sutiles que, durante varios días, ella misma dudó de su realidad. Al despertar cada mañana, notaba que el aire entraba con mayor facilidad en sus pulmones, que el peso que solía aplastarle el pecho se había vuelto más tolerable, casi liviano. El cansancio no había desaparecido por completo, pero ya no dominaba cada pensamiento ni cada movimiento. Era como si su cuerpo, por primera vez en años, recordara cómo existir sin pedir permiso. La casa de servicio acompañaba ese proceso con una paciencia silenciosa. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, no como reproche, sino como confirmación de su presencia. Las paredes, impregnadas del olor a humo y a hierbas secas, parecían absorber sus respiraciones nocturnas, devolviéndole una calma desconocida. Emilia empezó a distinguir los sonidos que antes se perdían bajo la neblina del cansancio, el roce del viento contra las tejas, el murmullo lejano del arroyo, el canto irregular de un ave nocturna. Todo parecía más nítido, como si alguien hubiera limpiado un vidrio que llevaba años cubierto de polvo. En el huerto, sus manos comenzaron a trabajar la tierra con una torpeza inicial que pronto se convirtió en ritmo. Sentía la humedad del suelo colarse entre los dedos, el olor fértil que emergía al remover la tierra, la resistencia leve de las raíces al ser acomodadas. No era un trabajo delicado, pero sí honesto, y cada jornada terminaba con una sensación de utilidad que jamás había experimentado en el caserón. Allí, su valor no se medía en silencio ni en obediencia, sino en el simple acto de contribuir. El hombre que compartía su vida observaba estos cambios sin intervenir. Emilia notaba su atención discreta, la manera en que se detenía un segundo más al verla cargar un balde o acomodar un manojo de hierbas. No había corrección ni vigilancia, solo una aceptación tácita de su proceso. Esa ausencia de control, tan contraria a todo lo que había conocido, la obligó a enfrentarse a una verdad incómoda. Nadie, excepto ella misma, estaba definiendo ahora quién podía ser. Con el paso de las semanas, el niño volvió a aparecer. Esta vez no se escondió por completo, se mantenía a cierta distancia, observando cómo Emilia trabajaba o cómo se sentaba al borde del arroyo para lavar sus manos manchadas de tierra. Sus ojos seguían cada movimiento con una concentración silenciosa, como si intentara descifrar un misterio. Emilia, fiel a la intuición que había empezado a cultivar, no forzó el encuentro, se limitó a dejar el pan y la fruta en el mismo lugar de siempre, añadiendo a veces una flor silvestre recogida en el camino. Un día, al regresar del huerto, encontró el pan desaparecido y, en su lugar, una pequeña piedra lisa colocada con cuidado sobre el paño. No era un objeto de valor, pero el gesto tenía un peso simbólico imposible de ignorar. Emilia sostuvo la piedra en la palma, sintiendo su superficie fría y pulida, y comprendió que aquel intercambio silencioso era una forma de diálogo, una promesa de confianza en construcción.
Dentro de la casa, los pequeños detalles continuaban revelándose. La tabla suelta del suelo escondía, debajo, una hendidura donde alguien había guardado objetos con intención. Emilia descubrió allí un trozo de cuerda fina, un botón de metal trabajado con delicadeza y una carta doblada varias veces, tan gastada que parecía a punto de deshacerse. No se atrevió a abrirla de inmediato. Algo en su interior le dijo que aquel papel no le pertenecía aún, que había verdades que necesitaban tiempo para ser enfrentadas. Mientras tanto, su propio cuerpo seguía enviándole señales. La hinchazón persistente que solía acompañarla comenzó a disminuir, imperceptiblemente al principio, luego con mayor claridad. Su apetito se volvió más estable, menos voraz y menos castigado por la culpa. Emilia se sorprendía a sí misma al comer sin contar bocados, sin vigilarse, sin la voz interna que durante años le había susurrado que cada gesto era un exceso. Comprendió entonces que el problema nunca había sido la comida, sino la forma en que se le había enseñado a temerla. El recuerdo de la medicina regresaba con insistencia en momentos inesperados. El sabor metálico, la somnolencia inmediata, la dependencia disfrazada de cuidado. Emilia comenzó a relacionar esos efectos con la claridad reciente de su mente. Cada día, sin aquella sustancia, parecía devolverle una parte de sí misma que había sido silenciada. La botella casi vacía en el despacho del barón, la atención excesiva de su padre al verla beber, la insistencia de doña Gertrudis en que nunca olvidara la dosis nocturna. Todo empezó a formar un patrón inquietante. Una tarde, mientras ayudaba a lavar ropa cerca del arroyo, Emilia se atrevió a mirarse en el reflejo del agua. Su imagen, distorsionada por el movimiento suave de la corriente, le devolvió un rostro cansado pero vivo. No era la figura idealizada que le habían impuesto como norma, pero tampoco era el monstruo que le habían enseñado a ver. Había fuerza en sus brazos, determinación en la curva de sus hombros, una dignidad nueva en la forma en que sostenía la mirada. El agua no mentía, simplemente mostraba. Si en algún momento de tu vida sentiste que tu propio cuerpo fue juzgado antes de ser escuchado, este es tu espacio. Compartir esa experiencia no te hace débil, te conecta con otros que también aprendieron a reconstruirse lejos del desprecio. Aquí, nadie camina solo. La relación con el hombre que ahora era su esposo seguía marcada por el respeto. Compartían comidas, silencios y tareas sin necesidad de definir nada más. Emilia notaba cómo él se aseguraba de que siempre hubiera agua limpia, cómo reparaba una grieta en la pared sin esperar agradecimiento, cómo dejaba sus herramientas ordenadas al final del día. Aquella constancia, ajena a la pasión inmediata o a la obligación, se convertía lentamente en una forma de seguridad. No era amor declarado, pero tampoco era indiferencia. Era un terreno firme donde ella podía apoyarse sin miedo a caer. El niño, finalmente, se atrevió a cruzar la cerca. Se acercó despacio, con pasos calculados, sosteniendo algo entre las manos. Cuando llegó a una distancia prudente, dejó el objeto en el suelo y retrocedió. Emilia se inclinó para recogerlo y descubrió que era el mismo pañuelo que ella había encontrado días atrás, ahora lavado y cuidadosamente doblado. El símbolo bordado brillaba con mayor claridad, como si el agua hubiera revelado su forma real. Emilia levantó la vista buscando al niño, pero él ya había desaparecido entre los árboles. Esa noche, al acostarse, Emilia sostuvo el pañuelo entre las manos y dejó que una certeza se instalara en su pecho. No estaba sola en ese proceso de descubrimiento. La casa, el hombre silencioso y el niño desconfiado formaban parte de una red invisible que comenzaba a sostenerla. Comprendió que su historia no se trataba únicamente de un castigo injusto, sino de una lenta restitución de lo que le había sido arrebatado, la posibilidad de existir sin culpa. Y aunque aún no conocía la magnitud de los secretos que la rodeaban, sabía que cada día la acercaba un poco más a la verdad que había sido enterrada bajo botellas, silencios y decisiones ajenas. El equilibrio frágil que Emilia había construido comenzó a resquebrajarse de una forma casi imperceptible, como sucede con las paredes antiguas que parecen firmes hasta que una fisura revela todo lo que estaba mal sostenido desde el inicio. No fue un acontecimiento aislado ni una revelación repentina,
sino una acumulación de señales que, al unirse, ya no podían ser ignoradas. La casa seguía oliendo a leña y a hierbas secas. El huerto continuaba creciendo con disciplina silenciosa, pero algo en el ambiente se tensaba, como si el aire mismo presintiera una verdad incómoda a punto de emerger. Emilia comenzó a notar cambios en el trato de los otros criados. Al principio fueron miradas que se desviaban demasiado rápido, conversaciones que se interrumpían al verla pasar, un murmullo espeso que se deslizaba entre los edificios de servicio como una sombra sin forma definida. No había insultos directos ni confrontaciones abiertas, pero sí una distancia nueva, cargada de sospecha. El matrimonio impuesto, que al principio había sido recibido con indiferencia, empezaba a despertar preguntas peligrosas. El castigo del varón ya no parecía tan sencillo de explicar cuando la hija humillada no se desmoronaba, cuando su cuerpo comenzaba a responder con fuerza en lugar de debilidad. La institutriz, que ocasionalmente visitaba las casas de servicio para vigilar la conducta de las jóvenes, apareció una tarde con un pretexto mal disimulado. Su perfume floral contrastaba con el olor terroso del entorno, y su presencia trajo consigo un aire de juicio que Emilia reconoció de inmediato. Observó con detenimiento cada gesto, cada rincón de la casa, como si buscara pruebas de un desorden moral que justificara su desaprobación. Emilia sintió, sin necesidad de palabras, que aquel escrutinio no se debía únicamente a su conducta, sino al simple hecho de existir fuera del control del caserón. Esa misma semana, el boticario del pueblo llegó con un encargo destinado al varón. Emilia lo vio pasar desde la distancia, reconociendo el estuche de madera oscura que contenía frascos similares a los que habían marcado sus noches durante años. El olor metálico que escapaba del interior del estuche la golpeó con una claridad perturbadora. Por un instante, el mundo pareció detenerse, y todas las piezas dispersas comenzaron a alinearse. La medicina, la somnolencia, la dependencia disfrazada de cuidado, la necesidad del varón de mantenerla dócil y cansada, todo formaba parte de una misma estructura de control. Esa noche, Emilia no pudo dormir. El sonido del viento, golpeando las tejas, se mezclaba con el murmullo distante del arroyo, creando una sinfonía inquietante que la mantenía despierta. Se levantó con cuidado y, guiada por una determinación nueva, revisó de nuevo el escondite bajo la tabla suelta del suelo. Sacó la carta doblada y la sostuvo entre los dedos durante largos minutos, respirando el olor a papel viejo y humedad. Sabía que abrirla significaría cruzar un umbral del que no habría retorno. Con manos firmes, desdobló el papel. Las palabras, descoloridas por el tiempo, hablaban de acuerdos ocultos, de una herencia que debía ser controlada y de la necesidad de mantener a una joven en un estado constante de debilidad para evitar reclamaciones futuras. No aparecía su nombre de manera explícita, pero cada referencia encajaba con su historia. Emilia sintió una mezcla de rabia y alivio recorrerle el cuerpo. La humillación no había sido un accidente, ni su cuerpo una falla natural. Había sido moldeada, medicada y reducida para encajar en el papel que otros necesitaban que cumpliera. El impacto de esa revelación no la quebró como habría ocurrido meses atrás. Por el contrario, despertó una fuerza contenida que ahora encontraba un cauce claro. Emilia comprendió que su matrimonio, concebido como castigo, había interrumpido un plan cuidadosamente diseñado. Fuera del caserón, lejos de la medicina y de las miradas vigilantes, su cuerpo estaba recuperando su ritmo propio. Esa simple verdad convertía su existencia en una amenaza para quienes habían construido su poder sobre el silencio y la obediencia. Al amanecer, el niño volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. Se sentó en el borde del huerto, observándola con una seriedad que parecía impropia de su edad. Emilia notó en sus manos pequeñas cicatrices, marcas de trabajos duros que no correspondían a una infancia protegida. Comprendió entonces que él también era producto de decisiones ajenas, de secretos enterrados bajo discursos de orden y moral. Sin palabras, compartieron una quietud cargada de entendimiento, dos vidas alteradas por el mismo sistema, encontrándose en un espacio que empezaba a convertirse en refugio. La tensión aumentó cuando un rumor comenzó a circular con más insistencia,
el varón no estaba satisfecho. La hija que debía desaparecer en silencio no solo seguía viva, sino que mostraba signos evidentes de fortaleza. Algunos hablaban de visitas inminentes, de revisiones formales, de la necesidad de corregir un error antes de que se convirtiera en escándalo. Emilia percibía esas amenazas como vibraciones en el aire, anticipadas por la inquietud de los animales y el nerviosismo de los criados más antiguos. En medio de esa presión creciente, el hombre que compartía su vida mantuvo su postura firme y respetuosa. No hizo promesas ni declaraciones grandilocuentes, pero su constancia se volvió más visible. Reparó la puerta que daba al huerto, reforzó el cerrojo de la casa y se aseguró de que hubiera provisiones suficientes. Cada gesto, aparentemente simple, era una afirmación silenciosa de protección. Emilia entendió que aquel cuidado no nacía de la obligación ni del castigo, sino de una elección consciente. Si esta historia te mantiene en vilo y sientes que algo grande está a punto de romperse, acompáñanos un poco más. Comenta qué crees que esconde realmente el varón y sus aliados. Suscríbete si aún no lo has hecho y prepárate, porque el próximo giro pondrá a prueba todo lo que Emilia ha logrado reconstruir. Al caer la noche, Emilia guardó la carta de nuevo en su escondite, pero ya no con temor, sino con una claridad serena. Sabía que el tiempo del silencio se estaba agotando y que las decisiones tomadas por otros pronto exigirían una respuesta. Mientras se recostaba, escuchando la respiración tranquila del hombre en la otra habitación y el murmullo constante del agua, aceptó una verdad irrevocable: el castigo había dejado de ser una condena pasiva, se estaba transformando en el origen de una confrontación inevitable, una que no solo definiría su destino, sino que pondría al descubierto la grieta que nadie en la hacienda quiso ver. Chat canmaque mistaques, check important info, ce cookie preferences. El tiempo que siguió a la reunión en la capilla no trajo resoluciones inmediatas, pero sí un cambio profundo e irreversible en la forma en que Emilia era percibida. El valle, acostumbrado a repetir versiones oficiales sin cuestionarlas, comenzó a llenarse de silencios distintos, silencios reflexivos, incómodos, que ya no protegían al poder sino que lo erosionaban lentamente. Las miradas que antes la seguían con burla, ahora evitaban sostenerse demasiado tiempo, como si temieran reconocer en ella una verdad que obligaba a revisar demasiadas certezas heredadas. El varón no volvió a aparecer por varios días. Su ausencia se sentía pesada, como una amenaza suspendida en el aire. Sin embargo, cuando regresó, lo hizo sin séquito ni ceremonia. Ya no traía al notario ni al hombre de sotana. Su figura parecía más encorvada, menos segura, como si la autoridad que siempre había exhibido se hubiera vuelto un abrigo demasiado grande para su cuerpo. Emilia lo observó desde la distancia, consciente de que aquel encuentro final no sería un enfrentamiento ruidoso, sino el cierre inevitable de una estructura que se había sostenido durante años a costa de su silencio. La conversación ocurrió lejos de la casa, cerca del límite del valle, donde el arroyo marcaba una frontera natural entre lo que había sido y lo que estaba por comenzar. El varón intentó justificar sus decisiones apelando al orden, al apellido, a la necesidad de proteger bienes y reputaciones. Pero esas palabras ya no tenían el mismo peso. Emilia escuchó sin interrumpir, reconociendo en su tono una mezcla de miedo y orgullo herido. Cuando finalmente respondió, no lo hizo desde el rencor, sino desde una claridad serena que desarmaba cualquier intento de manipulación. Expuso cómo el castigo había fracasado, cómo la distancia y la ausencia de control habían permitido que su cuerpo y su mente recuperaran una fuerza que nunca habían sido defectuosas, solo reprimidas. No hubo disculpas completas ni gestos de redención. El varón comprendió, quizá por primera vez, que había perdido algo que no podía recuperarse con órdenes ni documentos. Se marchó dejando tras de sí una renuncia tácita, no escrita, pero evidente. Emilia supo entonces que no necesitaba una absolución formal. La verdadera liberación había ocurrido en el momento en que dejó de buscarla. Con el paso de los meses, la vida en la casa encontró un ritmo nuevo. El huerto prosperó,
La casa se llenó de sonidos cotidianos y el niño comenzó a ocupar el espacio con una naturalidad que antes le había sido negada. Su presencia dejó de ser furtiva para convertirse en parte integral de ese pequeño mundo reconstruido. Emilia lo observaba crecer con una mezcla de ternura y determinación, consciente de que proteger su derecho a existir sin miedo era también una forma de reparar su propia historia. El hombre que había sido designado como instrumento de castigo se convirtió, sin grandes declaraciones, en compañero elegido. La relación entre ambos se sostuvo sobre gestos constantes y respeto mutuo, lejos de las narrativas románticas impuestas por otros. No hubo necesidad de promesas grandilocuentes. La convivencia, marcada por decisiones compartidas y silencios cómodos, se transformó en una forma de amor que no exigía sacrificios unilaterales. Emilia comprendió que ese vínculo, nacido de una imposición injusta, había encontrado su legitimidad en la elección diaria de permanecer. El misterio de la herencia fue esclareciéndose con lentitud, como ocurre con todas las verdades que han sido enterradas durante demasiado tiempo. La carta, los registros del boticario y los cambios evidentes en la salud de Emilia obligaron a una revisión formal de los documentos. No todos los responsables enfrentaron consecuencias visibles, pero el engranaje que había permitido el abuso se resquebrajó lo suficiente como para no volver a funcionar con la misma impunidad. Para Emilia, eso era suficiente. No buscaba castigos ejemplares, sino la certeza de que nadie más sería reducido de la misma forma bajo el pretexto de cuidado o moralidad. Años después, el Valle recordaba aquella historia de maneras distintas. Algunos la narraban como una advertencia sobre el abuso de poder, otros como un ejemplo incómodo de lo que ocurre cuando una mujer deja de aceptar el lugar que le fue asignado. Emilia, por su parte, ya no necesitaba definirla. Su vida cotidiana, construida sobre elecciones conscientes y relaciones honestas, era la respuesta más contundente. En las tardes tranquilas, al sentarse junto al arroyo, Emilia a veces pensaba en la joven que había sido entregada como castigo. No sentía pena por ella, sino gratitud. Aquella versión de sí misma había sobrevivido lo suficiente como para permitir que algo distinto naciera. Comprendió entonces que el castigo nunca había sido el matrimonio ni el exilio, sino la negación sistemática de su humanidad, y al recuperar esa humanidad, todo lo demás había perdido su poder. El valle siguió su curso, las estaciones se sucedieron, y la historia de Emilia dejó de pertenecerle solo a ella. Se convirtió en un relato transmitido en voz baja, en una posibilidad latente para quienes aún vivían bajo el peso de decisiones ajenas. Y así, sin proclamas ni monumentos, la hija entregada como castigo se transformó en una mujer que eligió quedarse, no por obligación, sino porque había encontrado, por fin, un lugar donde su existencia no necesitaba ser justificada.